Una pobre camarera salvó a un moribundo en un restaurante. Pero en lugar de agradecerle, la despidieron en el acto. Lloró, arruinada y llena de arrepentimientos, pensando que su amabilidad fue un error. Pero lo que no sabía era que ese extraño al que salvó tenía la clave para cambiar su vida para siempre. No creerás cómo termina la historia. Bienvenido a King of Afertales. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Significa mucho para nosotros. Chelsea había recorrido cada rincón de Lagos en busca de trabajo. Si el sufrimiento fuera una universidad, ya había conseguido 2 doctorados. Le dolían los pies. El zapato que antes lucía, brillante, ahora parecía haber estado en una pelea de boxeo contra la carretera. No tenía alma, solo espíritu. Su blusa favorita había perdido su color por el sol. Antes era blanca. Ahora era algo entre gris, tristeza y decepción. Pero la llevaba con orgullo porque era todo lo que tenía. Su sobremarrón con su título de primera clase seguía bajo su axila, como siempre. Ese papel había ido a más entrevistas que un político buscando votos. Lo miró y siseó. Obvi de primera. ¿Y por qué hago un viaje de primera clase? Los bancos le habían dicho que no. Las oficinas le habían dicho que volviera a consultar. Las empresas le habían sonreído y le habían dicho que nos pondríamos en contacto contigo. Pero nunca lo hicieron. Alguien una vez vio su resultado y dijo, «¡Guau! Impresionante», y aún así no la contrataron. Empezó a preguntarse si su certificado solo servía para envolver puff puff. Ese jueves por la tarde, el Lagasan se comportaba como si tuviera un problema personal con ella. La golpeó de pies a cabeza como un casero malvado. Su estómago rugió, pero no se atrevió a comprar comida. Solo tenía dinero para volver a casa, y ni siquiera eso estaba completo. Si compraba comida, tendría que volver caminando. Y la última vez que regresó a casa, sus piernas casi le envían una carta de renuncia. Encontró una pequeña tienda de provisiones con un banco enfrente y usó sus últimos 50 nairas para comprar un sobre de agua pura. Se sentó en el banco como quien acaba de regresar de la guerra. Bebió el agua lentamente y miró al vacío. La vida la había humillado. Justo cuando estaba a punto de suspirar de nuevo, sus ojos captaron algo al otro lado de la calle. Un pequeño café con ventanas de cristal y una elegante puerta marrón. El sol se reflejaba en él como si el lugar fuera de oro. Entrecerró los ojos y vio el letrero de la entrada. Vacante. Se necesita camarera. Parpadeó 2 veces. ¿Era una broma? ¿Una trampa? ¿O por fin era su turno? Se levantó lentamente como quien despierta de una pesadilla, cogió su sobre y cruzó la calle como si el destino la llamara. Así es como los ángeles dejan caer milagros en el regazo de la gente, susurró para sí misma, sonriendo. Entró en el café. La puerta se abrió con un suave din. Ese solo sonido le dio esperanzas. Una recepcionista levantó la vista y apenas sonrió. Chelsea se acercó directamente. Buenas tardes. Estoy aquí para la vacante de camarera. Siéntese ahí. El gerente la atenderá pronto. Chelsea se sentó y esperó, intentando arreglarse el pelo con las manos. Después de unos minutos, un hombre salió de la oficina interior, de mediana edad, con el rostro tallado como una piedra, con una cicatriz en la mejilla como si hubiera estado en demasiadas peleas entre caseros e inquilinos. Su camisa parecía enfadada, y ni siquiera intentó sonreír. ¿Es usted la indicada para el puesto de camarera? Sí, señor, dijo ella, levantándose rápidamente y siguiéndolo a la oficina. Le entregó su currículum. Él lo hojeó como si estuviera leyendo una esquela. Te pagarán 70.000 nairas al mes. Trabajarás 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si faltas un día, solo uno, te descontarán 5.000 nairas de tu salario. Sin excusas. Limpias cuando no estás sirviendo. ¿Entiendes? Chelsea tragó saliva. Era más dinero que en su último trabajo, donde pagaba 30.000 nairas. Y ahora mismo,
Habría aceptado incluso 10.000 nairas si le hubieran añadido almuerzo gratis. Sí, señor. Lo entiendo, señor. No te decepcionaré. Empieza el lunes, dijo y la despidió con un gesto como si fuera pimienta en sus ojos. Chelsea casi salió flotando del café. Sus piernas bailaban. Su boca sonreía. Por fin, algo, había hecho clic. Corrió a casa e irrumpió en su pequeña sala gritando: «Papá, conseguí trabajo». Su padre, el señor Paul Nou, levantó la vista de la silla desgastada en la que siempre se sentaba. Era un soldado retirado, un hombre fuerte en su día. Pero la edad y la diabetes lo habían humillado. ¿Dónde?, preguntó, sonriendo suavemente. En un pequeño café, como camarera. Su sonrisa se desvaneció un poco. Solo un poco. Ella lo notó. Él la disimuló rápidamente. Eso está bien, hija mía. Al menos es algo. Que Dios bendiga tu esfuerzo. Lo estás intentando. Chelsea se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Lo lograré, papá. Ya verás. No sufrirás. Cuidaré de ti y de Junior. Ese lunes, Chelsea reanudó el trabajo como un soldado en una misión. Llegó antes que todos. Le dieron un uniforme negro y le indicaron su casillero. Se cambió rápidamente y comenzó a trabajar, barriendo, trapeando, limpiando mesas. Cuando llegaban los clientes, los atendía con una sonrisa. Incluso cuando le dolían las piernas. Cuando el supervisor le dijo que limpiara el inodoro, y lo limpió hasta que brilló como el oro. No estaba en la descripción del trabajo, pero no se quejó. Todo iba bien hasta el tercer día. Era poco más del mediodía. Acababa de servir un plato de arroz jollof con pollo a un cliente cuando un anciano con camisa de manga y pantalones entró en el café. Parecía el tío de alguien. Ni muy rico ni muy pobre, simplemente normal. Se acercó al mostrador, probablemente para pedir. Y entonces, ¡boom!, se desplomó. La gente gritó: «¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Que alguien ayude!». El café entró en pánico, pero Chelsea no. El corazón le dio un vuelco. La forma en que cayó, la forma en que tembló, la palidez de sus labios. Ella lo había visto antes. Papá. Dejó caer la bandeja que sostenía. No importaba dónde cayera. Y corrió hacia el hombre. «Señor, señor, ¿me oye?». El hombre estaba apenas consciente. Se arrodilló a su lado, comprobando su respiración. Entonces levantó un dedo débil y señaló la pequeña bolsa que tenía a su lado. Chelsea la abrió. Allí estaba, la insulina. Sabía qué hacer. Tomó la jeringa, la cargó rápidamente y se la inyectó con cuidado. Todas las miradas del café estaban puestas en ella. «Señor, ¿me oye? ¿Está bien? ¿Puede verme ahora?». Tras 10 minutos de tensión, el hombre empezó a parpadear. Luego abrió los ojos del todo. «Me salvaste», dijo débilmente. «Me salvaste la vida». Todos aplaudieron. Una mujer incluso susurró. Ahora, el doctor Seiby, el gerente, salió corriendo, preguntándose qué había causado el caos. Vio a Chelsea sujetando la mano del anciano, tomándole el pulso. 10 minutos después, el anciano empezó a respirar con normalidad. Parpadeó. «Gracias, hija mía. Me salvaste». Los clientes empezaron a aplaudir lentamente. Algunos incluso grabaron vídeos. El drama había terminado bien, pero entonces, Chelsea. La voz del supervisor resonó a sus espaldas. «Ven a mi oficina ahora mismo». Chelsea se levantó, se sacudió las manos y lo siguió. El corazón le latía con fuerza, pero pensó que quizá quería felicitarla. Pensamiento equivocado. En cuanto entró, él dio un portazo. «¿Es usted médico?». Parpadeó. «No, señor». «¿Enfermero?». «No, señor». «¿Paramédico?». «No, señor». Entonces, ¿qué le dio derecho a inyectar a alguien como a un pollo? ¿Está loco?
¿Y si el hombre hubiera muerto? ¿Quién le pagará? Su familia. Señor, solo intentaba ayudar. Mi padre tiene diabetes, así que cállate. Este es mi restaurante, no la plaza del pueblo de tu padre. Llevas 3 días trabajando aquí y ya quieres convertir mi cafetería en un hospital general. Estás despedido. Chelsea se arrodilló. Por favor, señor, necesito este trabajo. Te prometo que no lo volveré a hacer. Por favor, sal de mi restaurante antes de que llame a seguridad. No quiero verte aquí en los próximos 30 minutos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Caminó como una zombi hasta el vestuario, se cambió el uniforme, empacó sus pertenencias y salió por la puerta trasera. El sol afuera calentaba más que antes. Incluso el suelo se burlaba de ella. Lloró mientras caminaba a casa. Se arrepentía de todo. ¿Por qué ayudé a ese hombre? Debería haber mirado hacia otro lado. Ahora he perdido el único trabajo que tenía. Cuando llegó a casa, su padre levantó la vista. Chelsea, ¿hasta dónde? Rompió a llorar. Se desmayó. Un anciano se desmayó. Lo ayudé. Le di insulina. Entonces mi jefe me despidió. No debería haber interferido. Papá. Su padre se puso de pie y la sujetó por los hombros. Escúchame. Nunca te arrepientas de ayudar a alguien. Hiciste lo correcto. Si ves a alguien necesitado, ayúdalo si puedes. El mundo necesita más gente como tú. Tu jefe es solo un hombre amargado. No te preocupes, algo mejor vendrá. Y así fue como Chelsea volvió al mismo punto de partida. Desempleada, sin blanca y traicionada por la bondad. Pero poco sabía ella que ese anciano al que salvó no era un desconocido cualquiera. Era un hombre que cambiaría su vida para siempre. Como en un truco cinematográfico, Chelsea estaba de vuelta en las calles de Logos como una prisionera que regresa. Tan solo 3 días antes, era una orgullosa mujer de clase trabajadora con una bandeja de comida en las manos y sueños de 70.000 nairas bailando en su cabeza. Pero hoy, sus zapatos estaban más polvorientos, su rostro más tenso y su futuro más borroso que nunca. Cada llamada a la puerta de una empresa era como estrellar sus esperanzas contra un muro de hormigón. Lo siento, no estamos contratando, decían sin siquiera preguntarle su nombre. Empezó a decirles a todos sus conocidos, a sus feligreses, a sus vecinos, incluso a mamá Enki, que vendía provisiones en el cruce. Por favor, si oyen algo, niñera, limpiadora, criada, lo que sea, lo haré. Fue la diaconisa Clara de la iglesia quien finalmente dijo, Chelsea, sé que eres una buena chica. No sé si puedes hacer este tipo de trabajo, pero hay una familia en Lecky que necesita una criada. El portero es mi primo. Lo llamaré. Solo dile que te envío yo. Chelsea ni siquiera esperó a escuchar las instrucciones completas. Diácono, puedo hacer cualquier cosa. Puedo lavar la ropa, cocinar, limpiar, incluso pulir azulejos hasta que brillen como un espejo. Corrió a casa, pidió prestado un billete de transporte a mamá Enki con lo que le quedaba de dignidad y planchó su mejor falda y blusa con una plancha de carbón. La falda tenía pequeños remiendos del viejo Burns, pero la llevaba puesta. Orgullosa. Empacó su currículum a medida, el que había reescrito para incluir habilidades de lavandería, fregado de pisos y experta en limpieza de baños, y se dirigió a la finca. En cuanto entró, supo que no estaba a su altura. Las puertas por sí solas parecían hechas de oro importado. El aire olía a riqueza. Al entrar en la mansión, los azulejos parecían pulidos por ángeles. Podía sentir el aire acondicionado desde la puerta principal. No solo hacía frío, sino que también desprendía orgullo. La condujeron a una lujosa sala de estar y luego a una oficina en casa donde un joven tecleaba en su computadora. Guapo, con un corte de pelo impecable, pero su rostro era firme, como alguien a quien obligaron a sonreír y olvidó cómo. Ni siquiera levantó la vista. Buenas tardes, señor. Chelsea lo saludó. Él respondió sin levantar la vista. ¿De qué agencia es, señor?
Chelsea parpadeó. ¿De qué agencia es? ¿No está aquí por el trabajo de limpieza? Sí, señor. Entonces, ¿en qué agencia trabaja? No trabajo en ninguna, señor. Un diácono de mi iglesia me dijo que buscaba una empleada doméstica. Fue entonces cuando finalmente la miró. Entonces, lo siento. No puedo contratar a cualquiera de la calle. Necesito a alguien de una agencia, alguien a quien pueda responsabilizar si algo sale mal en mi casa. Que tenga un buen día. A Chelsea se le encogió el corazón. Así, sin más, no llevaba ni 5 minutos sentada. Recogió su currículum con manos temblorosas y salió como un tomate rechazado. De nuevo, mientras cruzaba la sala hacia la puerta, con la cabeza gacha, decepcionada. Un hombre entró en la mansión. Vestía un elegante traje blanco de senador, sostenido por un bastón. Otro hombre lo seguía, claramente un conductor. Chelsea lo saludó cortésmente sin levantar la vista. Buenas tardes, señor. Pero el hombre se detuvo y la miró. Tú, eres tú. Chelsea se volvió, confundida. ¿No me recuerdas? El anciano preguntó sorprendido. No, señor, no lo sé, respondió ella, aún intentando recordar su rostro. Me ayudó hace unos días en el restaurante de Tierra Firme. Me desmayé. Me puso una inyección de insulina. Me salvó la vida. De repente, todo volvió a la mente. El hombre que se había desmayado en el café, al que ella había ayudado. Ay, señor, no lo reconocí. Volví a buscarlo, dijo el hombre. Dijeron que ya no trabajaba allí. Me sentí fatal. Dijeron que lo despidieron por mi culpa. No hay problema, señor, dijo ella con una sonrisa forzada. Pero en su corazón, pensaba, sí, fue por su culpa. No debería haberla ayudado ese día. Que Dios la bendiga, hija mía, dijo el hombre con emoción. Me salvaste. Mi médico dijo que podría haber sido fatal. ¿Qué haces aquí? Vine por el trabajo de empleada doméstica, dijo Chelsea. ¿Y lo conseguiste? No, señor. Me dijeron que no soy de ninguna agencia, así que no me aceptaron. La mirada del hombre se endureció. ¿Quién te dijo eso? El hombre dentro de la oficina, respondió ella. Parpadeó. Ese es mi hijo, Jason. Los ojos de Chelsea se abrieron de par en par. El hombre se giró de inmediato y entró furioso en la casa con Chelsea detrás de él. Hijo, esta es la chica de la que te hablé. La que me salvó en el restaurante. Vino aquí por un trabajo de empleada doméstica y le dijiste que regresara porque no es de una agencia. Sí, papá. No la conocemos. No es de una agencia. Es una completa desconocida. No puedo dejar entrar a cualquiera en nuestra casa. No es cualquiera, espetó el anciano. Me salvó la vida. Podemos apreciarla. Dale dinero. Dale las gracias. Pero no puede quedarse. Aquí. Ya la contraté. ¿Qué? Se giró hacia su padre. ¿La contrataste? Sí, se queda. Y ahí terminó la discusión. El hijo apartó a su padre y le susurró. No conocemos a esta chica. Podría ser cualquiera. Confío en ella. El anciano dijo con firmeza. Es todo lo que necesito. Papá, al menos compensémosla y despidámosla. No. Entonces el anciano se giró hacia Chelsea y dijo, hija mía, siéntate. Hablemos. ¿Cómo quieres que salga este trabajo? Chelsea se sentó con cuidado, todavía en estado de shock. Señor, vendré por la mañana y volveré por la noche. No puedo quedarme porque mi padre es diabético. Tengo que cuidarlo también. Pero asintió inmediatamente. Está bien. ¿A qué hora reanudarán y cerrarán? De 7 de la mañana a 7 de la tarde. Señor. Bien. ¿Y cuánto quiere que le paguen? Chelsea parecía tímida. Lo que sea, señor. Él sonrió. No se preocupe. Le pagaré bien y lo cuidaré. Y así fue como Chelsea consiguió el trabajo en la mansión. El hijo del multimillonario estaba furioso,
pero no podía hacer nada. Su padre había hablado. Chelsea se arrodilló y le dio las gracias al anciano repetidamente. Dios lo bendiga, señor. Realmente necesitaba este trabajo. Llámame, abuelo Paul, dijo con una sonrisa. Te debo la vida. Ven a las 7 de la mañana. Cerrarás a las 7 de la tarde. Así podrás cuidar de tu padre. Chelsea estaba en shock. Sin negociaciones, sin gritos, solo paz. Esa noche, corrió a casa como si hubiera ganado una beca para el cielo. «Papá», gritó, irrumpiendo en la habitación. «Conseguí el trabajo». «¿Qué trabajo otra vez?», preguntó su padre. «No te lo vas a creer. Ese hombre yo». «¿Salvado? Él es a quien fui a la entrevista. Es el padre del dueño de la casa. Me vio y me dio el trabajo inmediatamente». Su padre sonrió lentamente y dijo, «Ya ves, te dije que nunca te arrepientas de ayudar a alguien». Al día siguiente, Chelsea llegó a la mansión temprano y radiante. Se puso su ropa nueva de limpieza, se ató un pañuelo al pelo y se puso a trabajar. Limpió la habitación del abuelo, ordenó la sala, limpió la cocina e incluso le preguntó al abuelo qué quería comer. «Sopa de verduras con trigo», dijo el abuelo emocionado. Chelsea se rió. «Enseguida subo, abuelo». Cocinó y limpió con el corazón lleno de gratitud. Pero su día de paz no duró mucho. Por la tarde, decidió limpiar la última habitación de su lista, la de Jason. Mientras arreglaba la cama, la puerta se abrió de golpe. «¿Qué demonios haces en mi habitación?», ladró Jason. Se quedó paralizada. «Buenas tardes, señor. Solo intentaba limpiar. Es parte de mi trabajo». «Le pedí que limpiara mi habitación». «No, señor. Lo siento, señor. Salga». Rápidamente soltó la almohada que sostenía y salió corriendo. En su corazón, siseó, «Este no me matará. Mientras el abuelo pague su sueldo, no diré nada. Lo evitaré como a un compañero». Y eso fue lo que hizo. Si oía sus pasos viniendo de la izquierda, giraba a la derecha. Si estaba en la cocina, limpiaba la sala. Se hizo invisible. Pero la vida, como siempre, tenía planes. Planes terribles, divertidos, maravillosos. Y Chelsea, le gustara o no, acababa de entrar en una casa de espejos donde nada seguiría igual. Solo habían pasado unos días desde que Chelsea empezó a trabajar en la mansión. Y aparte de Jason, que respiraba como un dragón furioso cada vez que ella pasaba, todo lo demás parecía ir bien. El abuelo era un encanto. Contaba chistes irónicos, la llamaba mi hija e incluso una vez le preguntó si podía cocinar una sopa divertida con la misma magia que usaba para cocinar su Aussie. La vida se fue estabilizando poco a poco hasta que una mañana, todo cambió. Chelsea entró en la cocina con su energía habitual. Estaba tarareando una de sus canciones favoritas y preparando el pollo para descongelar cuando oyó abrirse la puerta principal. Un motor de coche, tacones altos, resonando sobre las baldosas. Y entonces la invadió el aroma. Un perfume intenso que podría despertar a un muerto. Chelsea se dio la vuelta. Y casi dejó caer el pollo crudo. Una mujer entró en la casa, contoneándose como si estuviera en una pasarela. Vestida con una camisa blanca de manga larga metida en el interior de una falda tubo negra ajustada. Su rostro estaba maquillado a la perfección. Pestañas que parecían abanicos, brillo de labios que podría cegar a cualquiera, uñas rojas, teléfono. En una mano, gafas de sol en la cabeza. Parecía recién salida de una revista. Jason la siguió, con aspecto satisfecho. «Esta es Tracy», dijo, como si anunciara la llegada de la reina de Inglaterra. «Se encargará de todo lo que me concierne. Mi comida, mi ropa, mi habitación». Tracy trabaja en una agencia certificada, no es una simple chica de la calle que intenta ascender socialmente. Chelsea parpadeó. Miró al abuelo, que la observaba desde el balcón del piso de arriba con su café.
Negó con la cabeza y murmuró en voz baja: «Este chico quiere desorganizar mi casa». Jason no había terminado. Se volvió hacia Chelsea. «Y por favor, no me envenene con la comida de su pueblo. Deja que Tracy se encargue de mis comidas». Chelsea sonrió por dentro. De hecho, sonreía de oreja a oreja, pero solo mentalmente. Por fuera, mantuvo una expresión humilde y dijo: «Sí, señor». Pero en sus pensamientos: «Mejor para mí. Deja que Barbie haga el trabajo extra». Desde ese momento, Tracy se hizo cargo de los asuntos de Jason. O al menos se suponía que debía hacerlo. 2 días después, mientras Chelsea ordenaba la ropa del abuelo en la lavandería, Tracy entró con una montaña de ropa. «Lava esto», dijo casualmente, dejándolo junto a Chelsea. «Le gusta que le laven el cuello. Usa lejía si es necesario. Y, por favor, planchalo bien. Las arrugas le irritan». Chelsea se levantó lentamente. «Perdón. ¿Con quién estás hablando?» «Contigo, por supuesto. ¿Quién más está aquí?» Chelsea cogió una camisa y la examinó como si fuera una muestra de laboratorio. «No me contrataron para lavar la ropa de tu jefe». «¿Tú sí?» Tracy se rió. «¿Eres esta chica sucia? ¿Acaso estás calificada para estar aquí? Lava la ropa antes de que vuelva». Chelsea dejó caer la camisa con cuidado. «No, si quieres, retuércela. No la voy a lavar. Lávala tú o tírala a la cuneta». Lo que no sabían era que el abuelo había estado detrás la puerta, sorbiendo su té como si fueran palomitas. Él rió entre dientes, negó con la cabeza y dijo: «Este está buenísimo. Bien merecido». Luego se fue. Chelsea lavó la ropa del abuelo sola, la planchó y la devolvió a su habitación. Dejó la ropa de Jason exactamente donde Tracy la dejó. Esa noche, la casa quedó en silencio hasta que Jason gritó desde su habitación: «Tracy, ¿por qué siguen mis camisas en el suelo?» Chelsea oyó el alboroto y casi se rió, pero se contuvo como una profesional. Que resolvieran su drama de boutique. Pero Tracy no se detuvo. Ella usaría la cocina y la dejó como si hubiera pasado un huracán. Ollas sin lavar, ingredientes por toda la encimera, agua derramada por todas partes. Y Chelsea, ella, lo limpiaba todo en silencio, sin decir palabra. No porque fuera tonta, sino porque el abuelo no debía caerse dentro de la cocina un día y romperse la cadera. Una tarde, Chelsea estaba limpiando el congelador. Encontró algunos objetos sospechosos: yogur a medio comer, un helado viejo, un guiso que se había convertido en otra cosa. Así que hizo lo responsable: los tiró a la basura. Esa noche, Jason regresó a casa. Entró en la cocina, abrió el refrigerador y estalló. «¿Dónde está mi yogur?», preguntó Tracy encogiéndose de hombros. «Chelsea, estaba limpiando el congelador antes». Así fue como Jason irrumpió en el lavadero donde Chelsea doblaba la ropa del abuelo. «Chelsea, ¿tiraste mi yogur?». Chelsea se dio la vuelta tranquilamente. «Buenas noches, señor». «No. Buenas noches a mí». «¿Lo tiraste?». «Sí, señor. Estaba caducado». Jason abrió mucho los ojos. «Idiota. ¿Sabes cuánto cuesta ese yogur especial? ¿Ahora eres médico? Solo eres una criada. ¿Y crees que tienes derecho a tocar mi comida?». Chelsea se irguió. «Con todo respeto, señor, no soy tonta. Revisé la fecha de caducidad. Estaba en mal estado. Intentaba protegerte». Jason se burló. «Ahora me estás respondiendo». «Estoy haciendo mi trabajo, señor. Desde que llegué aquí, me has tratado peor que a una cucaracha. Hago bien mi trabajo, mejor que tú, Tracy. Aún así, me insultas a cada oportunidad que tienes». Jason se puso rojo. «Te irás de esta casa». Chelsea se cruzó de brazos. «No hay problema, señor. No pensaba envejecer aquí». Salió furioso como un león herido. Pero el abuelo lo había oído todo. Jason fue a verlo furioso. «Es una grosera. Tiene que irse».
El abuelo dio un sorbo a su café y dijo, «Trabaja más que Tracy. Estás amargado porque sabes que es verdad». Después de ese incidente, Jason se enfrió. Pero a Chelsea no le importó. Él no era quien le pagaba el sueldo. Si lo veía en el pasillo, se daba la vuelta. Si entraba en la cocina, salía como una espía entrenada. Su nuevo objetivo era evitar estrés innecesario. Pero algo extraño empezó a suceder. Chelsea se dio cuenta de que cada vez que preparaba comida para el abuelo y dejaba algo en el refrigerador, ésta desaparecía misteriosamente por la mañana. Una sopa espesa desaparecía. Mu, mu, desaparecía. Incluso su guiso perfectamente etiquetado desaparecía como por arte de magia. «Abuelo, ¿comiste el arroz que preparé ayer?», preguntó un día. El abuelo dio un sorbo a su café y sonrió con suficiencia. «Creo que la rata humana se lo comió anoche». Chelsea se rió, pensando que el abuelo solo bromeaba. Pero la verdad era que Jason era la rata. Cada noche, mientras la casa estaba en silencio y Tracy se había ido a soñar con perfumes y tacones altos, el estómago de Jason le recordaba que la ensalada no era comida de verdad. Rugía y se quejaba como un tambor. Entonces, como un ladrón en su propia casa, Jason bajaba a escondidas y abría la nevera. Una noche en particular, Chelsea había preparado pavó con pimienta y arroz Jollof, una comida tan fragante que hasta los ángeles descenderían. Guardó las sobras cuidadosamente en un tazón transparente y lo dejó en la nevera. Exactamente a las 12:30 de la mañana, Jason entró de puntillas en la cocina como un gato. Abrió la nevera, vio el arroz Jollof brillando de gloria, lo calentó en el microondas y empezó a atiborrarse como alguien que hubiera escapado del campo de hambre. No oyó los pasos. El abuelo entró en bata, con la botella de agua en la mano. Se detuvo en la entrada de la cocina y se aclaró la garganta ruidosamente. Jason se quedó paralizado, cuchara en mano, con la boca llena. El abuelo arqueó una ceja. ¿Ves tu vida? ¿Así que esto es lo que has estado haciendo por las noches? Jason parpadeó. ¿Por qué no comiste la ensalada que preparó tu criada especial de la agencia?, bromeó el abuelo. Estás formando a Iron Man, pero el hambre te está humillando. Rata humana. El abuelo negó con la cabeza. Rió a carcajadas y salió, dejando a Jason con la cara roja y agarrando su plato. Desde esa noche, Jason dejó de intimidar a Chelsea en silencio. Si ella lo saludaba, él respondía con pequeños gestos de la cabeza. De repente, no se mostró amable, pero los insultos cesaron. Incluso le abrió la puerta de la cocina una vez. Pero Chelsea seguía evitándolo como un cable. Era una fría mañana de martes en Lagos, de esas mañanas en las que las nubes parecían estar decidiendo si llover o no. Chelsea apenas había dormido la noche anterior. Había estado hirviendo agua, controlando el azúcar de su padre y preparándole el desayuno antes de salir corriendo al trabajo con las prisas de evitar el tráfico y llegar a la mansión antes de las 7. Ni siquiera se dio cuenta de que había dejado el teléfono en casa hasta que estaba a mitad de limpiar la habitación del abuelo. Entró en pánico por un momento. ¿Y si papá necesitaba contactarme?, murmuró en voz baja. De vuelta en casa, su padre, Paul Noosu, acababa de terminar su medicación cuando oyó la familiar vibración del teléfono de Chelsea sobre la mesa. Suspiró profundamente, lo cogió y negó con la cabeza. «Tú, esta chica descuidada», murmuró. «Olvidaste tu teléfono otra vez. ¿Cómo se comunicarán contigo si sigues dejándolo por todas partes? Es la tercera vez esta semana». Se envolvió en una camisa limpia, cogió un paraguas por si acaso el cielo se despejaba y se dirigió a la finca. Dentro de la mansión, Chelsea tarareaba suavemente mientras se preparaba para poner cojines en la sala de estar cuando oyó que llamaban a la puerta. El guardia de seguridad contestó y enseguida llamó a la casa. «Señora Chelsea, ¿cuánto debe de multa?». Chelsea salió y vio a su padre con el teléfono en la mano. Ella jadeó. «Papá, mi teléfono. Ni siquiera me di cuenta de que lo había olvidado». «Gracias. Por eso te quiero».
Tenía prisa por llegar a tiempo al trabajo para que el abuelo pudiera tomar su medicina. Todavía estaban charlando afuera cuando el abuelo salió al balcón del piso de arriba con una taza de café humeante en la mano. Estaba a punto de tomar un sorbo cuando sus ojos captaron una figura familiar en el complejo. Entrecerró los ojos. Su mano se congeló en el aire. Entonces gritó, «Paulu». El padre de Chelsea se giró al oír su nombre y levantó la vista. «Paul Van Gogh, ¿eres tú?» El abuelo dejó caer el café, casi derramándolo, y bajó corriendo las escaleras como un joven. Chelsea y el guardia de seguridad observaron confundidos cómo los dos ancianos corrían uno hacia el otro y se abrazaban fuertemente como hermanos perdidos hace mucho tiempo. «Dios mío, ¿dónde te has metido?», exclamó el abuelo. «Debería preguntarte lo mismo», rió Paul. «No sabía que eras tú quien Chelsea estaba haciendo. Trabajando para... ¿Quieres decir que fue tu hija quien me salvó ese día en el restaurante?» Paul parecía confundido. «¿Te salvó? ¿Qué pasó?» El abuelo se volvió hacia Chelsea con asombro, luego hacia Paul. «Sí, ella era la indicada. Tu hija. Ella me salvó la vida. Ese día, me desplomé en el restaurante. Fue tu hija quien reconoció los síntomas de la diabetes y me inyectó insulina. Actuó rápidamente. Si no fuera por ella, habría muerto». Los ojos de Paul se abrieron de par en par. Miró a Chelsea como si la viera por primera vez. «¿Mi hija hizo eso?» «Sí». El abuelo se rió. «Paul, me salvaste en mi juventud. Tu hija me salvó en mi vejez. Parece que estoy eternamente en deuda con tu familia». Chelsea estaba a un lado, confundida, con la mirada fija entre los dos hombres. El abuelo se volvió hacia ella. «Chelsea, ¿sabes que tu padre me sacó del campo de batalla durante una incursión militar? Me dispararon. Sangre por todas partes. Pensé que iba a morir. Tu padre, este mismo Paul Nuosu, me cargó en su espalda entre las balas, a través del caos. Me salvó la vida». Paul rió entre dientes. «Solo hice lo que cualquier soldado haría». «No, Paul, tú me salvaste. Y ahora tu hija me ha salvado otra vez. ¿Cómo puede caer un rayo dos veces en la misma familia?» Sujetó a Paul por el hombro. «Entra, entra, amigo mío. Esta reunión no puede suceder afuera, en el complejo. Chelsea, tráenos algo de beber». Chelsea seguía aturdida, pero asintió rápidamente y fue a preparar bebidas. Dentro de la sala, los dos viejos soldados se sentaron como si nunca hubieran pasado un día separados. Se rieron. Discutieron sobre quién tenía mejor puntería en aquellos tiempos y debatieron sobre qué pelotón tenía la peor comida. Chelsea trajo las bebidas y se quedó cerca observándolos. «Entonces, ¿qué te pasó?», preguntó el abuelo. «Desapareciste. Te buscamos». Paul suspiró. «Después de que mi esposa murió, tuve que trasladarme de vuelta al este para enterrarla y estar cerca de mis hijos. Simplemente no pude regresar después de eso. La vida siguió». El abuelo asintió lentamente. «Lo siento mucho, amigo. No tenía ni idea. Pregunté por ti. Busqué por todas partes. Nadie sabía a dónde ibas. Desde ese día, algo cambió». Jason llegó a casa esa noche y el abuelo lo llevó aparte, radiante de alegría. «Hijo, ¿recuerdas al hombre que te dije que me salvó la vida durante la guerra? Aquel a quien siempre digo que le debo todo». Jason asintió, distraído. «Vino aquí hoy». Jason levantó la vista, curioso. «¿En serio? ¿Dónde lo viste?» «Justo aquí». Trajo el teléfono de Chelsea. «Es su padre, Paul Nou». Jason se quedó paralizado. «¿Qué?». El abuelo sonrió con orgullo. «Ahora ves por qué es bueno ser bueno. Esa chica, Chelsea, es la hija del hombre que me cargó en su espalda por una zona de guerra. ¿Puedes creerlo?». Jason no respondió, pero algo en su rostro se suavizó. Por primera vez, no discutió. A la mañana siguiente, Chelsea encontró una pequeña caja de regalo en la encimera de la cocina dirigida a ella.
Dentro había una barra de chocolate, su marca de yogur favorita, y una nota. Gracias por cuidar de mi abuelo. Miró la letra, atónita, Jason. Cuando lo vio más tarde ese día, simplemente asintió y pasó de largo. Incluso le preguntó, ¿cómo están tu papá y tu hermanito? Ella parpadeó. Bien, gracias, señor. Unos días después, despidieron a Tracy. El abuelo ni siquiera parpadeó. Jason le dijo claramente, realmente no haces nada por aquí. Ahora, Chelsea volvía a ser la única criada. Jason empezó a estar más tiempo por allí, siempre encontrando una razón para quedarse en la cocina mientras ella cocinaba. Mantenía sus respuestas breves. Geu. Atento y educado. El abuelo lo notaba todo. Se sentaba con un periódico en la sala, asomándose por el borde, viendo a Jason seguir a Chelsea como un cachorro perdido. Sonreía para sí mismo y decía, el amor es dulce. Ay, si no fuera por nadie, me dolería. Pero Chelsea no se dejaba engañar. Mantenía las distancias. No iba a caer en la tentación de los chocolates y el yogur. Todavía no. Si alguien le hubiera dicho a Chelsea que el hombre que una vez amenazó con echarla por un yogur algún día estaría sentado en la sala de su padre, sonriendo como Papá Noel y ajustándose el ágata nerviosamente junto al abuelo, se habría reído y puesto los ojos en blanco. Pero allí estaba, Jason Bangol, el antiguo león de la mansión, ahora con aspecto de colegial nervioso, sonriendo torpemente y bebiendo malta en la sala recién pintada de Paulosu. Todo había comenzado meses atrás, tras aquel inesperado reencuentro entre el abuelo y su padre. Los dos viejos se habían convertido en gemelos unidos por la cadera. Si el abuelo no visitaba a Paul en el modesto apartamento nuevo que Chelsea les había alquilado, Paul estaba en la mansión retando al abuelo a una partida de ajedrez o discutiendo política a gritos. Y dondequiera que iba el abuelo, Jason lo seguía como un bolso fiel. Su excusa siempre era la misma, solo lo llevo. Pero todos, especialmente el abuelo, sabían que era más que eso. Jason había empezado a comportarse de otra manera. Dejó de hacer berrinches. Empezó a decir buenos días. Incluso empezó a comer la comida de Chelsea a plena luz del día como un ser humano normal. No como un ladrón de cocinas. Una noche, de regreso de casa de Paul, Jason finalmente confesó, me gusta, murmuró en voz baja en el coche. El abuelo giró tan rápido que el cinturón de seguridad crujió. ¿Dice usted? Dije que me gusta. Chelsea, es guapa y cocina de maravilla. El abuelo aplaudió una vez. Apenas te das cuenta. Después de todos estos meses, pensé que estaba ciega. Ay, gracias a Dios que has recuperado la vista. Alabado seas. Jason rió torpemente. El abuelo solo negó con la cabeza. Más te vale hacer algo. Ay, antes de que te la recojan. Estas buenas chicas no se quedan solteras para siempre. Unos días después, el abuelo llamó a Chelsea a la sala. Ella pensó que quería quejarse de la sopa o de la nepa. En cambio, le preguntó con cara seria. Chelsea, ¿tienes novio? Chelsea parpadeó. ¿Novio? No, abuelo. Bien. Sigue disponible. Abuelo. ¿Por qué? Nada. Solo estaba comprobando. Estudio de mercado. Esa noche, el abuelo irrumpió en la habitación de Jason sin llamar. No tiene novio. Jason casi se atraganta con el agua. ¿Quién no? Chelsea. Mi Chelsea. La que has estado de puntillas como un mosquito. Ahora es tu momento de brillar. Pero papá, me odia. Ni siquiera me mira bien. ¿Y de quién es la culpa? La tratabas como a un trapo. Más te vale hacer todo lo posible para ganarte su corazón. ¿Tengo que hacerlo todo por ti? A veces me pregunto si de verdad eres mi hijo. Jason empezó a probar cosas pequeñas primero, a ayudar en la cocina, a felicitarla por su cocina, a comprar chocolates y yogur como ofrenda de paz. Incluso ayudó a lavar los platos una vez. Chelsea lo ignoró como a una mosca al principio. Pero abuelo empezó a llamarla mi esposa.
¿Ves esto? ¿Nuestra esposa? Decía que era lo mejor que le había pasado a esta familia, lo supiera Jason o no. Entonces llegó la visita del domingo. Jason se vestía como un novio que ya había visto la lista de precios de la novia. Agada blanca y limpia, zapatos relucientes, el pelo bien peinado. Parecía alguien que se esforzaba demasiado por impresionar a una chica a la que una vez le gritó por tirar yogur caducado. El abuelo también llevaba un bronceado impecable, sonriendo como si tuviera una sorpresa bajo la manga. Entraron en casa de Paulosu, intercambiaron cumplidos y se sentaron. Chelsea, que estaba en su habitación, se asomó por la puerta entreabierta. «Mi hijo quiere casarse con tu hija», dijo el abuelo sin perder tiempo. Paul miró a Jason y sonrió. «Eres un buen hombre y confío en mi amiga. Si Chelsea está de acuerdo, todo está decidido». Tras la puerta, Chelsea se quedó paralizada. «¿Mary qué?» Ese hombre con cara de limón. Después de que se fueran, su padre la llamó. «Sé que estabas escuchando, así que déjame decirte esto. Si te gusta, lo apoyo, pero la decisión es tuya». Chelsea no pudo decir nada. Ni siquiera estaba segura de lo que sentía. ¿Era odio? ¿Era confusión? No lo sabía. Pero Jason no se detuvo. Se disculpó. «Fui una imbécil. Lo siento. Por favor, dame una oportunidad». Aún así, ella lo ignoró. Hasta que un día, entró en la cocina y lo vio con un delantal, esforzándose por freír plátano. «¿Qué haces?», preguntó. «Intentando freírte el corazón», dijo con una sonrisa tímida. Chelsea se echó a reír. «Fríete tu propio corazón primero. A ver qué tal sabe». Poco a poco, su corazón empezó a derretirse. Pasaron los meses. Entonces, una tarde, el abuelo irrumpió en la cocina. «Fecha de la boda. Debemos fijar la fecha de la boda. Nuestra esposa no se está haciendo más joven». Todos rieron. Finalmente, las familias se reunieron en el nuevo apartamento de Chelsea. Más grande, más luminoso, pagado por ella misma. Salario. Se conocieron. Unos meses después, se casaron. Chelsea vivía con Jason y el abuelo. Ya no era solo una criada. Era esposa, hija, una bendición. Jason la nombró directora de su empresa. Trabajaron juntos y volvieron. El abuelo y Paul Nosu se convirtieron en un espectáculo cómico permanente en la sala. «Hiciste trampa. Tú, este viejo, aprende a perder con dignidad». La casa siempre estaba llena de risas, amor y arroz jollof con pimienta. Y así fue como una chica que ayudó a un desconocido se convirtió en la reina de su castillo. Gracias por ver. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame qué te pareció en la sección de comentarios. Hasta que les traiga otra historia intrigante. Adiós.